Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Como siempre espero que estén pasando un día increíble, lleno de alegría, amor y por supuesto muchas noticias jugosas sobre el mundo de los dramas turcos. Hoy, amigos míos, prepárense para una bomba que va a hacer temblar los cimientos de todo el fandom turco. Sí, lo escucharon bien. La noticia es grande, es emocionante y es totalmente imperdible. Como dice el título y lo repito para que quede clarísimo, Can Yaman, el mismísimo galán turco, está listo para proponerle matrimonio a Demet Özdemir. ¿Pueden creerlo? Sé que para muchos de ustedes, como para mí, esto es una bomba de proporciones épicas. Es como si el destino, Cupido y todas las hadas madrinas del universo de las series turcas se hubieran puesto de acuerdo. Pero antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de emociones, quiero hacerles una petición. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta gran familia, suscríbanse a mi canal. Es gratis. No se pierdan ninguna noticia, rumor, chisme, análisis y todo lo que concierne a sus novelas turcas favoritas. Denle clic a la campanita para no perderse nada y estén siempre al tanto de las últimas novedades. Y activen las notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo. Contamos con ustedes. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y podamos compartir juntos la pasión por este universo fascinante. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Quién no los ama? Son la pareja soñada. Y como todos sabemos, su química en la serie Erkencikus fue simplemente explosiva. Nos hicieron suspirar, reír, llorar y bueno, a veces hasta nos dieron pesadillas de lo perfectos que eran. Esa serie, con su trama envolvente y sus personajes entrañables, nos conquistó a todos. La historia de amor entre Candivit y Sanemaiden, llena de giros inesperados, malentendidos y momentos de pura felicidad, nos mantuvo pegados a la pantalla, semana tras semana. Y la chispa que existía entre Can y Demet, fuera y dentro de la pantalla, era innegable. Pero a pesar de la magia que crearon en pantalla, su relación fuera de ella siempre fue un misterio. Hubo rumores, especulaciones, fotos, vídeos, de todo. Algunos afirmaban que eran pareja, otros que solo eran buenos amigos. Incluso hubo quienes creían que la relación era puramente profesional, una estrategia de marketing para impulsar el éxito de la serie. Pero, ¿qué es lo que realmente estaba pasando entre Can y Demet? ¿Había algo más allá de la pantalla, algo que se ocultaba a los ojos del público? Bueno, amigos, las últimas fuentes y el olfato de detective que hemos desarrollado los fans más aguerridos indican que la situación podría haber dado un giro inesperado. Un giro, diría yo, de 180 grados. Un giro que, si se confirma, cambiará por completo la narrativa que hemos construido sobre sus vidas y sus relaciones. Según fuentes confiables, y aquí es donde la cosa se pone interesante, Can Yaman, después de haber tenido relaciones y amores de aquí y de allá, finalmente está listo para dar el gran paso. ¿Y adivinen con quién? Sí, con Demet Özdemir. Las especulaciones sobre sus relaciones pasadas han sido constantes. Se le ha relacionado con actrices, modelos y personalidades del mundo del espectáculo, pero ninguna de esas relaciones pareció tener la profundidad y la conexión que, según parece, Can siente por Demet. Hemos recibido información, que aún no podemos confirmar al 100%, que indica que Can ha estado trabajando en secreto en la propuesta. Ha estado buscando el lugar perfecto, el momento ideal y, por supuesto, el anillo perfecto. Imagínense la escena, un lugar romántico, tal vez a orillas del Bósforo, con la luna iluminando la noche, el sonido suave de las olas rompiendo contra la costa. Ay, no puedo ni pensarlo sin que me den mariposas en el estómago. O tal vez en un lugar más íntimo, rodeados de sus seres queridos, en una atmósfera llena de calidez y alegría. Las posibilidades son infinitas, y la intriga nos mantiene al borde del asiento. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos? ¿Qué nos da la base para esta especulación? ¿De dónde surge esta certeza, esta convicción de que algo grande está a punto de suceder? Bueno, en primer lugar, el cariño y el respeto que ambos actores se profesan públicamente. Siempre han hablado el uno del otro con palabras hermosas y llenas de admiración. Han destacado sus cualidades profesionales, su talento y su capacidad para conectar con el público. Pero también han resaltado sus cualidades personales, su bondad, su generosidad y su sentido del humor. Han mantenido una relación cordial y cercana,
incluso después del éxito de Erkencikus. Y por si fuera poco, la coincidencia en los últimos tiempos de ambos en el mismo espacio geográfico y por ende en el mismo contexto social, no hace sino alimentar las sospechas de los fans. Han sido vistos en eventos, en reuniones de amigos e incluso en lugares que sugieren un posible acercamiento más allá de lo profesional. Y luego están los rumores, claro. Los rumores son el combustible de este mundo. En las redes sociales, los foros y los grupos de fans, el rumor sobre la posible reconciliación de Khan y Demet ha tomado fuerza. Hay quienes dicen que ya han sido vistos juntos en varias ocasiones, incluso en viajes románticos. Que sí, que no, que suben fotos, que las borran, todo un culebrón. Imágenes borrosas en aeropuertos, fotos tomadas a distancia en restaurantes, comentarios ambiguos en las redes sociales. Cada pequeño detalle se analiza con lupa, y cada pieza del rompecabezas alimenta la esperanza de los fans. Además, el hecho de que ambos estén solteros y enfocados en sus carreras, pero al mismo tiempo, con el amor por el amor, hace que el panorama sea aún más prometedor. Ambos han demostrado ser personas maduras, con experiencia en el mundo del espectáculo, y con deseos de encontrar la felicidad. Khan con su carisma y su éxito internacional y Demet con su belleza, su talento y su creciente popularidad, han recorrido un largo camino en sus carreras. Han conocido a muchas personas, han experimentado el éxito y el fracaso, y han aprendido a lidiar con la presión mediática. Y qué mejor que encontrarla en brazos de alguien que te entiende, que te apoya y con quien compartiste una experiencia tan especial como lo fue Erkencikus. Alguien que conoce tus sueños, tus miedos y tus anhelos, y que te acepta tal y como eres. Pero ¿cómo llegamos a la conclusión de que esto es más que un simple rumor? ¿Qué nos da la certeza de que Khan está listo para pedirle matrimonio a Demet? Bueno, en primer lugar, las pistas en redes sociales. Tanto Khan como Demet son muy activos en redes sociales, aunque seamos sinceros, mantienen su vida privada muy privada. Pero los pequeños detalles, los mensajes subliminales, las fotos que parecen coincidir, todo suma. Un me gusta en una publicación, un comentario en un post, una foto con un trasfondo similar, cada gesto es analizado y diseccionado, y cada uno de ellos alimenta la esperanza de los fans. También los amigos y familiares de ambos actores han comenzado a dejar comentarios en redes sociales que sugieren algo más que una simple amistad. Mensajes de felicitación, emojis de corazones, guiños, todo apunta a que algo grande está a punto de suceder. Los círculos cercanos a Khan y Demet, que conocen la dinámica de su relación y el afecto que se profesan, podrían estar dejando pistas intencionadas, alimentando la expectación y preparando el terreno para el anuncio oficial. Y por último y tal vez lo más importante, la propia actitud de Khan y Demet. Han estado mucho más relajados, sonriendo más y compartiendo momentos que antes no compartían. Han sido fotografiados juntos en eventos, caminando por la calle, e incluso disfrutando de momentos de ocio. ¿Será que están sintiendo esa chispa que tanto amamos? ¿Será que finalmente han decidido darle una oportunidad al amor, sin importar lo que digan los demás? ¿Han decidido dejar de lado las especulaciones y los rumores, y vivir su amor libremente? Solo el tiempo lo dirá. Pero amigos, aquí es donde entramos nosotros, los fans. Nosotros somos los que alimentamos los rumores, los que soñamos con verlos juntos, los que esperamos con ansias que esta bomba se haga realidad. Nosotros, con nuestra pasión, nuestra dedicación y nuestro cariño, somos los que mantenemos viva la llama de la esperanza. Y por eso quiero que me cuenten su opinión. ¿Creen que Khan le propondrá matrimonio a Demet? ¿Les gustaría que se casaran? ¿Qué opinan de esta posible unión? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus comentarios son importantes para mí, y me ayudan a entender mejor sus expectativas y sus deseos. Quiero saber qué es lo que más les emociona de esta posible noticia, y qué es lo que esperan ver en el futuro de esta pareja. Y recuerden, amigos, esta es solo una especulación basada en rumores y fuentes no confirmadas. Pero la posibilidad de que Khan y Demet estén juntos, y que estén a punto de dar el gran paso, es algo que nos emociona a todos. Es una historia de amor digna de un drama turco, llena de emoción, suspense y romance. Así que crucemos los dedos y esperemos lo mejor. Quizás pronto tengamos noticias oficiales. Mientras tanto, quiero invitarlos a reflexionar sobre el impacto que tendría esta noticia en el mundo de las novelas turcas. ¿Cómo sería la boda? ¿Quiénes serían los invitados?
¿Cómo se vestirían los novios? ¿Cuál sería la banda sonora? La imaginación no tiene límites, y todos soñamos con ver a Can y Demet felices, juntos construyendo una vida en común. Y bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de emociones y expectativas. Hemos repasado los rumores, analizado las pistas y soñado con el posible matrimonio de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté a 100. Dolo. Me he emocionado tanto como ustedes, y he sentido la misma impaciencia y el mismo entusiasmo al analizar cada detalle y cada rumor. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su pasión por las novelas turcas. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y recuerden, la emoción está siempre a la vuelta de la esquina. Este mundo es impredecible y cada día nos sorprende con nuevas historias, nuevos romances y nuevos dramas. Antes de irme, no olviden dejar su me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Y activen las notificaciones para no perderse ninguna de las últimas noticias. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos seguir compartiendo juntos la pasión por el universo de las novelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no soñar con finales felices. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y no olviden estar atentos a las próximas noticias. Quién sabe, quizás pronto tengamos la confirmación oficial.